Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. Vamos a hablar de la base de lo que debe ser la palabra del ser humano, la palabra que produce vida. La palabra de Dios, la Biblia, la Escritura, es viva. Es indicativa de que tiene el vigor y la autoridad para hacer lo que sea necesario en nosotros. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Esta palabra es poder y autoridad de Dios. Y lo que ella dice aquí, lo cumple. Nosotros tenemos que creer eso. La palabra no es una línea de electricidad en desuso. La palabra está, la palabra de Dios, la que tiene el poder y la autoridad para cambiar y para transformar al ser humano. Nosotros somos testigos de lo que esta palabra aplicada en nuestras vidas ha hecho. Si usted no ha visto un cambio es porque usted no le ha dado la oportunidad al Espíritu Santo de Dios para cambiarle. Porque el Dios al cual nosotros servimos es un Dios que no impone. El Dios al cual nosotros servimos es un Dios que pide permiso. Pero una vez tú abres la puerta para que el Espíritu Santo de Dios entre, Él entra, cambia y transforma no solamente nuestras vidas, sino nuestro entorno. Aleluya. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir. Miren, lo tiene en su Biblia y lo tiene hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Por dónde lo corta? Por la coyuntura. La palabra dice que tiene el poder, en una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren cómo dice esa misma versión en Dios habla hoy. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona. O sea, aquellas cosas que nadie sabe, la palabra entra allí. Dice, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. No lo dije yo, lo dice la Escritura. Por muy prestigiosa que sea nuestra posición en esta tierra, en la vida, por muy impresionante que usted tenga logros, se haya logrado cosas, que eso es muy bueno, por muy profundas y loables que sean sus palabras, algún día esas palabras caerán al olvido y serán totalmente olvidadas. Solo la palabra de Dios es la que permanece para siempre. Nuestra huella en este tiempo es temporal. Aunque muchos vivimos y muchos viven como si creen que van a durar toda la vida. Hace poco escuché una profesora que es psicóloga decir: nos levantamos con la alegría. Un nuevo. ¿Te tienes a pensar que es un día menos que tienes? Porque el reloj del tiempo va tic-tac, tic-tac, tic-tac. Analizaríamos cómo vivir la vida. No una vida de tristeza. Ay, me queda poco tiempo. No, yo voy a hacer valer este tiempo. Yo voy a amar como no he amado. Yo voy a tener fe como no he tenido. Yo voy a bendecir como no he bendecido. Y yo voy a ser transformada y permitirle al Espíritu de Dios que cambie mi vida como nunca antes. Dice la Escritura en Isaías 48, dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro que permanece para siempre. Dice, en la versión que Dios habla hoy, dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre.
siempre. La palabra de Dios no cambia. Si Dios te dio una palabra a ti ayer o hace años, esa palabra, si fue dada por Dios, tarde o temprano esa palabra se va a cumplir en tu vida. Tú tienes que creerle a Dios y confiar en Dios, porque el tiempo del ser humano no es el tiempo de Dios. Nuestros tiempos y los kairos de Dios son diferentes. Nosotros nos movemos en un horario de 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, pero el tiempo de Dios no es como el nuestro. La palabra dice que un segundo para el Señor es como si fuera ¿qué? 1000 años. Y 1000 años para Dios de nuestro tiempo es como si fuera el porqué del versículo de Hebreos 4:12. Es realmente un debido a que la palabra de Dios es viva y eficaz, tiene el poder para transformar al ser humano. La palabra está viva y en vigor ahora mismo. No está en desuso, está viva en el momento en que Dios habla. Esa palabra no solamente está viva, sino que es eficaz, o sea, está activa para convencer, escudriñar y revelar lo que hay. Activa para seguir convenciendo, para seguir escudriñando y para seguir revelando. Dice, ese versículo dice que es como espada ¿de qué? De 2 filos. Dice, esa espada de 2 filos es indicativo de que penetra en el oyente, al alma y al espíritu. Esa palabra tiene la autoridad de venir sobre nuestras vidas y venir a nuestra alma, a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu a la misma vez. Si usted ha leído una porción de la Escritura, y Dios es como si esa palabra le atravesara el alma y la mente y el corazón. Y a veces lloramos y a otras que cerramos la Escritura porque decimos, Dios mío, espérate, tú estás aquí, tú estás viendo lo que yo estoy pensando. Es más, hace un tiempo yo le decía a una persona que me decía, es que cada vez que oro esto pasa, leo las Escrituras, y yo creo que es que el enemigo quiere trastornar mi mente. Y yo, no. Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Muchas veces el Espíritu Santo, mientras oramos y mientras leemos las Escrituras, viene a revelarnos que esta área la tienes que corregir. Pero como a nosotros los seres humanos no nos gusta ser confrontados con nuestras debilidades y errores, cerramos el capítulo, cambiamos de canal y vamos a verlo en un ratito. Así hizo la samaritana cuando Jesús estaba hablando con ella. Me está hablando de los maridos, déjame cambiar el tema de la adoración y del templo, porque no nos gusta ser confrontados. Pero la palabra de 2 filos significa eso. Dice que ese poder es tan penetrante y cortante que entra a las coyunturas y a los palabras, y el Evangelio del Señor nos encuentra no solamente en nuestras áreas visibles, sino también a nuestros egos invisibles. Entra allá adentro y va transformando. Mire, los tuétanos es una cosa súper interesante. En los tuétanos del ser humano es donde se forman las enfermedades. Las enfermedades se incuban mucho antes de que el cuerpo pueda sentir el dolor. La enfermedad, el virus, la bacteria ataca los cánceres, atacan a los tuétanos. Y podemos tener un cuerpo erguido, caminar bien, pero ya nuestros tuétanos están enfermos. Podemos estar bien físicamente, pero nuestros cuerpos están enfermos. Así que, ¿qué hace la palabra cuando entra? No solamente penetra hasta partir el alma y el espíritu, entran tuétanos a las coyunturas y a los tuétanos. Aquello que está en tu DNA que te va a hacer daño, el Espíritu Santo entra para eliminar toda enfermedad que nos haga daño. Otra de las partes de esta escritura dice, discierne los pensamientos y
y las intenciones del corazón. Eso es poderoso, amado. Nosotros conocemos las palabras y los hechos de una persona. Nosotros podemos dar fe de, mira, pues hasta donde yo conozco, esta persona es así. Pero la escritura, la palabra dice que la palabra discierne. Discernir es que juzga e investiga las motivaciones secretas y las maquinaciones que hay en tu corazón para emitir un juicio. La palabra penetra hasta ahí. Y tú podrás decir lo que sea, pero Dios sabe la intención de lo que hay en tu corazón. La palabra de Dios tiene todo poder y autoridad. Solo esta palabra es imperecedera y eterna. Resiliencia es la capacidad de levantarse, no importa las situaciones difíciles en que usted se encuentre. Eso es resiliencia. Que tienes una enfermedad, te levantas en el nombre del Señor. ¿Qué hizo Pablo? Dios no sanó nunca a Pablo. ¿Qué enfermedad? No sabemos, se dicen muchas cosas. Creen que era una infección de los ojos, que era un problema intestinal. Por eso fue que Timoteo le dijo, mira, tómate esta copita de vino para que te ayude en el estómago a digerir. No sabemos a ciencia cierta qué enfermedad tenía Pablo. Lo que sí sabemos es que él oró continuamente para que Dios lo sanara. Y Dios le dijo, mira, mi hijo, basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué hizo él? Aprendió a ser resiliente, aprendió a echar hacia adelante, no importa qué. Y eso es lo que la palabra del Señor nos manda, amados. No todo es color de rosa. ¿Quién le dijo a usted que la vida del cristiano es color de rosa? Quien le dijo eso lo engañó. Cuando el Señor se fue, antes de ascender otra vez, después que resucitó, le dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Qué quiso decir? Pero tranquilo, porque el que venció al mundo está con ustedes para ayudarlos. Aleluya, denle ese aplauso fuerte al Señor. Que hay situaciones en nuestra vida que Dios interviene y nos saca de ellas. Amén. Que hay situaciones que Dios nos permite caminar por ellas. También. Pero lo que te puedo decir, porque he caminado por varias de ellas en procesos de salud, es que hay algo que Dios siempre va a tratar con nuestras vidas en esos procesos. Hay unas áreas que Él quiere llamar nuestra atención y hablarnos que de alguna otra manera no escucharíamos. Sostente como viendo al invisible. Mire, esta palabra tiene tanto poder que Dios decidió utilizar su palabra para que el mundo que nosotros vivimos fuera creado. Porque Él dijo, hágase la luz. Y yo lo creo. Mira que yo estudié ciencia, pero yo creo lo que Génesis dice, que Él por su palabra dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Hágase el suelo y las estrellas y la oscuridad, y fue hecha. Así que cuando Dios da una palabra, es necesario, número uno, que la escriba. Escribe las palabras que Dios te da. Escriba sus palabras, para que cuando lleguen los momentos de incertidumbre, usted agarre. ¿Qué hizo el Señor cuando Satanás lo tentó? Mira, diablo, te voy a subir acá arriba. Mira para allá qué bonito es todo eso ahí. Yo creo que le estaba enseñando el Caribe y Cancún. Yo te lo entrego. Yo te lo voy a entregar si tú lo tratas bien adorar. Él no se puso a pelear con el Señor. Él dijo, no, porque escrito está. Él usó la palabra. Ore la palabra. Cuando la fe y la fuerza se le van, porque se nos van, ore la escritura. Señor, estoy desamparada, Señor, no tengo fuerza, pero tu palabra dice que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tu palabra dice que echemos sobre ti todas nuestras ansiedades, porque tú tienes cuidado de nosotros. Lea la palabra, ore la palabra y viva por la palabra. Gloria al Señor.
aquel que es la palabra, es el Señor. Dice la Escritura que Jesús es la palabra. En Juan capítulo 1, versículos 10 al 12 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho, nos da la autoridad legítima por derecho de ser hijo de Dios. Yo no me siento el que bendigo a Dios, el pueblo de Israel, pero Dios también le dio a los gentiles el derecho de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:3 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué quiere decir? Que la palabra, el verbo, era ¿quién? Jesús. El verbo estaba allí cuando el Padre dio la palabra de autoridad. Gloria al nombre del Señor. Juan capítulo 6, versículo 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, es hablando el Señor. ¿Qué dice la Escritura? ¿Son qué? ¿Son qué? Y son, pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y mire lo que dice el versículo 4. Y le era ¿qué? Más que esa palabra, le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de que Jacob le dio a su hijo José. Y estaba aquí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta, para su información, en el tiempo judío, era como las 12 del mediodía. Si hubiera sido medida por el tiempo romano, eran como las 6 o de la mañana, era como las 12 del mediodía. Dice: estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pero pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva. O sea, va a haber una regeneración en el espíritu, una fuente de agua viva que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le respondió: ve, llama a tu marido, ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar en donde se debe adorar. Ella estaba hablando porque en el monte donde ella estaba señalando era Gerizim, era el monte que habían escogido los samaritanos como una lucha
ok, ustedes no nos dejan entrar a su tierra y tienen su monte, pues nosotros también en Samaria tenemos este monte, es un templo, es nuestro sitio de adoración rival, porque ustedes no nos dan la bienvenida en Jerusalén. Ustedes adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar en donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mire, amado, lo primero que me llama de esta porción es, mucha gente se enfoca en que, mira, en el primer versículo ya el Señor había oído que los fariseos estaban diciendo que Él estaba haciendo mucha conversión y bautismo, aunque Juan habla, Él nunca bautizó. Déjame irme de aquí. No, en lo primero que me llama de esta porción que leímos era así, que era necesario pasar por Samaria. ¿Usted sabe por qué? Porque los judíos no caminaban para Samaria, aunque podían atravesar y era más fácil atravesar el terreno. Ellos rodeaban toda la ciudad de Samaria, aunque les alargara horas de camino, con tal de no tener trato con los samaritanos. La mujer samaritana experimentó en carne propia algo que a muchos nos hubiera gustado hacer. Se sentó y el Mesías tuvo una conversación con ella. El impacto de las palabras de este hombre transformaron el corazón de esta mujer. ¿Por qué? Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea que enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué nos quiere decir? Miren la Nueva Traducción Viviente. Entonces, si usted apunta, le voy a dar 5 cosas que hace la escritura según este versículo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, número 1, para enseñarnos lo que es verdad. Número 2, para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Número 3, nos corrige cuando estamos equivocados. Número 4, nos enseña a hacer lo que es correcto. Y número 5, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda clase de buenas obras. Aleluya. Por eso es que el salmista en el Salmo 119, 105 dijo: lámpara es a mis pies, que la palabra del Señor es la lámpara, o sea, es quien ofrece dirección a mis pies y a mi caminar. Segundo, la Biblia es el espejo de Dios. Santiago 1, 23 y 24 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida qué hacemos. Nos escapamos de ello. En la Nueva Traducción Viviente dice: pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas de cómo eres. La Biblia también es un espejo. Cuando usted la lee, usted se puede ver en ella, para bien o para mal. Dice: déjame pasar esto de la naranja. Los frutos de la carne está diciendo ahí: gritón, maldiciente, pendenciero. Porque nos gustan los primeros. No, Gálatas 5:22. Porque los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz. Sí, pero es los primeros. ¿Cuáles son los frutos de la carne? La palabra es un espejo, pero no es un espejo para recriminarnos, porque Dios no está en el asunto de recriminar al ser humano. Dios está en el asunto de transformar al ser humano y decir: tú eres así, pero si tú aplicas la palabra en tu vida,
tú vas a ser transformado. Y tenemos que mirar, porque cuando miramos la palabra nos damos cuenta de cuán cerca o cuán lejos estamos de los estándares de la Escritura. Y déjame decirte, el espejo de la Escritura no miente. Este espejo no miente, este espejo es real, nos muestra exactamente cómo somos. Dios nos muestra exactamente cómo son nuestras ideas. Dios ve nuestras actitudes y nuestros comportamientos y nos muestra exactamente cómo estamos en comparación a Él. ¿Qué es doloroso? Hermano, eso es doloroso. Es terriblemente doloroso. Pero es mejor descubrir lo que está mal y tener la oportunidad para arreglarlo, que vivir una vida engañada y seguir viviendo una vida que a la postre nos va a llevar a un desastre. Así que arregla tu vida. Siento decirte esto de parte del Señor para alguien que esté aquí. Arregla tu vida mientras tengas una oportunidad. El Espíritu Santo te ha hablado muchas veces las áreas que tienes que cambiar. Y te engañas diciendo, no importa, en el último momento me voy a arrepentir. Mira, amado, yo he estado leyendo lo de la inclusión, ¿verdad? Que de estos 5 hombres, ¿verdad? Se olvidaron de lo que en Grecia, que eran como 600 que se habían ahogado, pues toda la atención estaba en estos millonarios que habían ido. Leí de una psicóloga esta mañana diciendo, el Titán nos enseñó y el Titanic que volver al pasado no nos ayuda en nada. No nos ayuda en nada. Y se dice que hubo una inclusión. Y mucha gente ha preguntado, ay, habrán sufrido el aire. Pero usted sabe que se dice, leí anoche en el CNN en español, que no murieron por falta de oxígeno. Ellos murieron a las horas. O sea, esta inclusión fue ni 1 hora o 2 después de bajar. Porque lo que habían hecho sido hecho con a fibra de vidrio, aunque les habían dado recomendaciones que no hicieran esto así, porque la presión del agua, iban a bajar a más de 12,000 pies, no iba a sostenerlo. Pero usted sabe que se dice, y lo leí de una persona no creyente, que ellos murieron sin saber que murieron. O sea, eso explotó y ellos murieron. Y yo me acordé de que hace unos días yo le dije a una persona que me decía abiertamente, tú no te preocupes por mí, yo sigo pecando, en el último momento yo voy a arrepentir. Y si tu último momento es como eso, que llega sin tú saber que llegue, arregla tu vida con Dios mientras tengas la oportunidad. Una vida en la que cometemos los errores una y otra vez y caemos una y otra vez en las mismas trampas y no alcanzamos el potencial de Dios para nuestra vida, es una vida perdida. Levántate y resplandece para Dios. Levántate y sacúdete de eso que te estorba y toma la decisión. Ya no más excusas, es que esto, es que lo otro. Mira, cuando tú te pares delante de Dios, acuérdate que la palabra es primera y eficaz, no lo vas a engañar. Tú puedes engañar a cualquier otro ser humano, pero a Dios no lo vas a engañar. No desaproveches la oportunidad de experimentar el perdón y la restauración que Dios tiene para ti. Mire, la gran mayoría de los seres humanos nos pasamos la vida entera preocupados por nuestra imagen física, cuando debemos estar la mayor parte preocupados dándole atención y cultivando la belleza y lo que vale el ser interno del ser humano. Hebreos 4:2 nos recuerda que la palabra es vida y tiene poder y es efectiva para convencer, para escudriñar y para revelar lo que hay en nuestro corazón. ¿Estás dispuesto a ser escudriñado y convencido por Dios? ¿Estás tú dispuesto a eso? Tercero, la Biblia es la fuente de transformación en nuestras vidas. Esa es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que está aquí escrita, la Biblia. Es en esta palabra que encontramos la fuente de lo que tú y yo debemos atesorar en el corazón. Agarra esta palabra y cámbiate el chip. Un patrón se cambia con otro patrón positivo. Tú tienes un patrón destructivo, cámbialo por un patrón constructivo. Trátalo por 21 días o más.
Antes se decía que era 21 días, ahora se dice que entre 31 a 60 días, repitiendo el mismo patrón, tú logras un cambio, ya lo asimilas como, lógralo, propóntelo en tu corazón. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Cambia tu manera de pensar. Gloria al nombre del Señor. La palabra que tú tienes que atesorar es esta. Y Dios, cuando Juan el Bautista, el Señor abrió los cielos mientras él bautizaba a Jesús y le dijo: tú eres mi hijo amado en cual tengo complacencia. No solamente fue para él. Cuando el enemigo te engañe, a esa palabra es también para ti. Tú eres la hija y tú eres el hijo. Dios tiene complacencia. Yo soy la hija amada de Dios. Y Él tiene complacencia en mí. Diariamente, cuando usted se levanta y se mira en el espejo a ver si está bien, se frota en el oro, mírese y dígase: tú eres la hija amada de Dios. Recuerda que Dios tiene complacencia en ti. Esas palabras no solamente es positivismo, eso es palabra de Dios en acción sobre su vida. Y lo que le digan o le hagan durante el día, usted se repite en la mente: no importa lo que tú digas, yo soy la hija y el hijo amado del Señor. Si queremos que nuestras palabras den consuelo, fortaleza, sabiduría, guía, instrucción, inspiración, aliento, bendición, tu vida tiene que ser transformada por el poder de la poderosa palabra de Dios. Es en la palabra de Dios donde llenamos nuestras vasijas de cosas excelentes y que produzcan vida para poder derramar sobre otros. Palabras que produzcan bendición. Que la comunicación es común unión que da palabras que produzcan vida. Si su conversación no va a producir vida, no la tenga. Porque aún en los momentos de corrección, de tener que llamar la atención, nuestra mentalidad es que en esta conversación tiene que haber vida. Cuando somos mamás, a veces se la cenar, no. La conversación para corrección tiene que traer vida. Cuando hables con tu esposo, este chatito me lo voy a sacar de todo lo que tengo en ese arsenal. Lo que nosotros aprendimos fue en medio de nuestras conversaciones, y esto se lo voy a regalar a ustedes después de 43 años de casada, a que no hable con coraje. Cuando usted tenga coraje, mire, usted dígale a la persona: vamos a dar nombre, escuche. No danos un break para evitar la conversación. Póngale 10 horas. Vamos a hablar en 2 horas o hablamos mañana, porque si hablo ahora. Y usted sabe que los hombres o las mujeres somos, en esos momentos pensamos: pero pa, o pero ma, pero tú no dices que nunca hablamos. Vamos a hablar ahora. Mira, ahora no. Porque si hablamos ahora, hacemos daño. La regla de conversación siempre es que tus palabras produzcan que eso sea la norma tuya. Esa es la palabra donde llenamos nuestra vasija de esas cosas. Pensamientos meditaré, escribió el salmista. Consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, o sea, en tus ordenanzas. No me olvidaré de qué. De tus palabras. Mírenlo ahí, no me olvidaré de qué. De tus palabras. Haz bien a tu siervo, que viva y que guarde tu palabra. Muchos de nosotros tenemos en nuestra posesión, nosotros tenemos una infinidad de Biblias, Biblias de estudio, Biblias de paralelo, Biblias cronológicas, Biblias para lecturas en un año, Biblias en diferentes versiones, pero muchas de ellas están guardadas en los estantes y nunca las leemos. Pero el poder que Dios revela al hombre se encuentra aquí. El éxito de tu vida y cómo disfrutarla se encuentra aquí. No dejes que otro te cuente, búscalo aquí. Dios se revela a tu vida a través del plan que tiene establecido por ti aquí. ¿Por qué no la leemos? ¿Por qué no la estudiamos? ¿Cuántas veces hemos estado en momentos de incertidumbre y nos sentimos desesperanzados, no sabemos qué decisiones tomar o qué sabiduría y orientación? ¿Cuántas veces anhelamos recibir amor,
paz, consuelo y esperanza. ¿Con cuántas veces nos hemos encontrado deseando ser mejores personas, tener mayor influencia en la gente que está alrededor de nuestra vida? Y hemos buscado en miles de fuentes las respuestas a estas preguntas, pero no nos hemos buscado las respuestas aquí. Es imperativo que empieces a buscar en la fuente correcta. Has recurrido a muchas personas, pero en la palabra de Dios, la fuente de autoridad y de conocimiento. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.